mejores deseos para que salgáis adelante, en fin. Va a ser complicado, con la fuerza pero que habéis intentaremos. demostrado. Muchísimas gracias. Patricia Ferrero, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, que buena falta hace, y luego la información. (22:15) Estamos de vuelta después de este testimonio absolutamente impresionante de Patricia Ferrero. Como ella, 30.000 familias, tirando por lo bajo. Esto es lo verdaderamente importante de todo lo que está pasando. Tenemos el doble de víctimas mortales en todo este tiempo, el doble que en la batalla del Ebro. Es que se dice así, ¿eh? Es impresionante. Claro, todo lo demás es, como decía Julia Ariza, eso son las musas, el teatro es lo que de verdad está pasando. En fin, bueno, hoy tenemos un montón de musas, ¿verdad? Pero también vamos a tratar de ver el teatro detrás de todas ellas. Estos son nuestros titulares. Vamos a ir al timo de los test chinos porque, vamos a ver, el caso Interpharma es el caso Illa. Esto es la crónica de un auténtico escándalo. Esto pasa en cualquier otra circunstancia con unos medios de comunicación menos pastueños, y el señor Illa, en fin, que tenía que salir descalzo y de penitente por las calles, porque no hay por dónde cogerlo. Vamos a contar la cronología de todo lo que se ha averiguado hasta el momento, entre otras cosas gracias al trabajo de Esteban Orrizieta en El Mundo, que ayer estuvo con nosotros, en fin, y es para no creérselo. Es para no creérselo, sobre todo cuando sabemos que hay empresas que habían ofrecido al Ministerio de Sanidad 10.000 test diarios con una fiabilidad del 99% y el gobierno ni contestó. Ni contestó. Vamos a hablar con el responsable de una de estas empresas y que nos lo cuente, porque es que hay que escucharlo para creerlo. Vamos a irnos también a lo de Europa. En fin, ha terminado hace un instante el Consejo Europeo sin acuerdo como era previsible. Toda Europa está pendiente de ese 1,5 billones de euros con B de barbaridad, que va a ser un fondo de reconstrucción debatido hoy y en el que todo el mundo está de acuerdo, pero con una pequeña salvedad. En reconstruir está todo el mundo de acuerdo, pero en qué hacer después con el dinero, no. Y eso es lo que explicaremos dentro de un ratito. Aquí, por lo demás, la impresión que va dando es que la izquierda, aprovechando la pandemia, va preparando un cambio de régimen, porque si no nos explica nada de lo que está pasando. Hay demasiados indicios a la vez y Alejo Vidal Cuadras nos dará su perspectiva sobre la cuestión. Uno de esos indicios, por ejemplo, es que el Poder Judicial haya bramado contra un vicepresidente. Es que hay que decirlo así, el Poder Judicial brama contra un vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por eso que ha dejado caer acerca de la sentencia sobre la señora Isa Serra, ¿no? Bueno, pues es que esta es la situación, es que se empieza así, en Venezuela empezaron así. Todo lo cual nos está llevando a una situación que no vivíamos desde los años 70, que es que realmente hay encima de la mesa ahora dos modelos de sociedad. Se los había olvidado, pero en los 70 era así. Una sociedad estatalista, dirigista, etcétera, y otra que opta por la libertad de los ciudadanos. Bueno, pues eso vuelve a ocurrir. Vamos a ver lo que está pasando de Texas abajo en diferentes parlamentos. En el Balear, por ejemplo, donde ha habido una auténtica bronca. Jorge Campos, vamos a ver, la bronca de la que era Jorge Campos. La bronca la ha creado la izquierda balear cuando se permite poder ensolfar el turismo en las Baleares. ¿De qué quieren vivir? Pues es una de las cosas que les ha dicho Jorge Campos, con el que hablaremos esta noche. Como hablaremos también con Ana Vega, portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, porque hoy había sesión de la Diputación Permanente de las Cortes. El gobierno valenciano, es verdad, ha pedido perdón, así de aquella manera, pero ha pedido perdón. No obstante, la oposición ha pedido dimisiones, recordando, por cierto, lo que los que hoy gobiernan dijeron cuando estaban en la oposición a propósito del accidente del metro de Valencia. ¿Se acuerda usted? No sé cuántas decenas de muertos, 0 dimisiones. Bueno, pues aquí hay miles y ninguna dimisión. Y si nos da tiempo, hablaremos con Barcelona para que Sergio Fidalgo nos cuente esa especie de demencia que les ha entrado a todos con el España nos roba y ahora España nos mata. Que es, de verdad, bueno, ¿cómo será la demencia que hasta Rufián ha salido a la palestra para criticar a quienes están diciendo eso? Ya se puede imaginar cómo estará el índice de locura. Saludamos a quien se incorpora a la mesa, don Antonio Alonso Timón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don José Javier. Y vamos a empezar, porque enseguida hemos de hablar con esta empresa que le decía yo que había ofrecido los test al gobierno. Vamos a hablar del asunto Interpharma. Es decir,
en la peor crisis sanitaria que vive España en 100 años, desde la gripe del 18, un gobierno encarga un remedio decisivo para esa pandemia, que como son los test, a una empresa que no se dedica a eso, que no tiene conexiones comerciales con el lugar donde se producen y que además no tiene licencia, se le tienen que dar 48 horas después. Y encima le sueltan una morterada de dinero, 7 millones de euros que tienen que devolver. O sea, cójalo usted por donde lo coja, esto apesta. Y habrá que dar explicaciones. De momento lo que sabemos, Miguel Gutiérrez lo ha recopilado en esta pieza. El gobierno no da una, y mucho menos a la hora de comprar material sanitario en los mercados internacionales. Analicemos la compra de 659.000 test defectuosos a la compañía china BioEasy Biotechnology a través de un intermediario español, Interpharma, por un importe de 17 millones de euros. Esta empresa, cuya identidad el gobierno ha tardado mucho en revelar, es desconocida en el sector y su servicio esconde multitud de irregularidades. No es la primera vez que el gobierno hace esto a la hora de comprar. Ya lo vimos con la compra de 8 millones de mascarillas para las empresas estatales que se encargó a una empresa que no se dedicaba a la compraventa de material sanitario. La baja fiabilidad de estos test fue denunciada por los hospitales ya que Sanidad no los comprobó previamente. El Ministerio tuvo que devolverlos y exige la devolución de los 7 millones que pagó por adelantado. Además, no se siguió el procedimiento habitual en las compras, que comprende un análisis farmaeconómico y un informe técnico del producto. Interpharma alega que se sorteó el procedimiento ante la situación de urgencia. Por otro lado, se concedió la licencia importadora a la empresa tras la compra, no antes. Ni siquiera el precio de la compra fue normal. Se pagaron 26 euros por cada prueba diagnóstica defectuosa, es decir, 3 veces más de su valor de mercado. El gobierno compró a precio de oro un producto inservible. Ante todas estas irregularidades y hechos que no cuadran, la pregunta es obligatoria. ¿Por qué esta empresa? Más sencillo hubiera sido contratar a una empresa conocida y con experiencia en el sector, una empresa que ofrezca un precio cercano a la media del mercado. Que el gobierno ocultara la identidad de la empresa durante tanto tiempo es muy revelador, pues lo que hay detrás es muy oscuro. La única respuesta viable es que exista un vínculo personal, un vínculo de intereses que haya resultado en este millonario contrato a esta compañía que claramente no ha cumplido las expectativas. Bueno, son las 10:22 minutos. Esto es lo que ha pasado en el tema Interpharma. E insisto, se coja por donde se coja, es que no tiene explicación. Tú puedes entender que el gobierno, yo qué sé, haya buscado gente de confianza del sector, porque no se fía de, yo qué sé, de los privados. Bueno, vale. Pero que coja una empresa que no se dedica a eso, que no tiene licencia, que esa empresa falle y encima repita la contratación con esa empresa, pues es que solo tiene una explicación, y esa explicación huele que apesta. Máxime sabiendo que había empresas que habían ofrecido al gobierno, al Ministerio de Sanidad, 10.000 test diarios, que es justo lo que estaba haciendo falta, porque la única forma de controlar esta pandemia son los test, y que Sanidad dijo que no, que es exactamente lo que ocurrió en el caso del Grupo Arquimea con Diego Fernández Infante, al que tenemos al otro lado de la línea. Don Diego, muy buenas noches. Buenas noches. Yo sé que usted ha dicho esto, lo ha dicho varias veces y yo me lo creo, pero entenderá que resulte muy difícil de creer porque es que no hay por dónde cogerlo. O sea, ustedes tienen el material más preciado de esta crisis en la mano, lo ofrecen y Sanidad no les contesta. Bueno, la realidad es que nosotros decidimos atacar a esta crisis con el test más fiable que hay en el mercado, según los científicos, que es el test PCR. El test que están usando en Alemania para salir